Bienvenidos, karatecas tradicionales, a otro programa más de perspectivas en karatecas tradicionales, con el privilegio de tener a un sensei de primer orden, de orden mundial, sensei Álvaro Ruiz Muñoz, octavo dan de la International Shotokan Karate Federation. Sensei, como siempre, para nosotros es un gran privilegio tenerle acá en perspectivas. Bienvenido. Bueno, las gracias a ti, mi querido Yarim, como siempre. Estás al pendiente de todo lo que hacemos y bueno, llevamos una amistad ya de mucho tiempo, lo cual es un privilegio, un honor y que sigamos así al paso del tiempo, aunque tengamos de repente caminos diferentes, pero la amistad es inquebrantable. Eso es lo relevante de todo. Así es, Sensei. Pues primero que nada, me encantaría si usted pudiera darnos una breve reseña de cuándo y cómo comenzó usted su karate, y un poquito de las cosas eventualmente que fue haciendo ya como practicante, como gran competidor a nivel mundial, como organizador, como maestro, como instructor oficial, etcétera, etcétera, etcétera. Usted es una de las que yo sepa, la única persona, ¿verdad? Que yo sepa en Latinoamérica, esa conversación la estábamos teniendo los otros días, en Latinoamérica, que es octavo dan de una organización tan reputada como la International Shotokan Karate Federation, la ISKF. Así es que si es tan amable y nos pudiera hablar un poco de su trayectoria. Bueno, voy a hablar un poco. Tengo un poco más de 50 años de hacer karate. En un inicio comencé a hacer karate en una escuela que no era ortodoxa, de karate tradicional, digamos. Era una escuela, digamos, sin un soporte, sin un linaje, sin una historia que venga desde Japón. Sin embargo, las clases eran dadas por un maestro, Senta Café, en ese entonces, y eran masivas. Éramos una clase en donde tomábamos clase juntos, cerca de 100 personas. El maestro sin duda tenía un gran déficit técnico, pero tenía muchas cualidades. Entre las cualidades que tenía era que era gran motivador, inspiraba un gran espíritu de trabajo, de lucha, y nos hacía hacer cosas bastante interesantes dentro de toda las clases que tomábamos, y los entrenamientos eran durísimos. Como todos tú sabes, en México el fútbol es el deporte nacional. Sin embargo, yo era un adicto al fútbol también, pero cuando entré al karate, la adicción cambió. Entonces, en ese sentido, me enamoré del karate, empecé a entrenar y entrenaba prácticamente cinco días a la semana. Y aunque los costos de las clases eran muy económicos, aún así yo estaba sin recursos para pagarlas, pero el maestro, al ver pues, mi dedicación y mi empeño, me invitaba a tomar clases de manera gratuita. Qué Entonces bonito. así estuve, participábamos en eventos nacionales, internacionales de la Federación Mexicana de Karate. Estábamos, por ahí tengo dos, en mi primer torneo quedé segundo lugar nacional en kata y en combate. Y así comencé mi trayectoria deportiva. Siendo un estilo no ortodoxo, era difícil pues competir contra los demás grupos que sí tenían estas características. Y al paso del tiempo nosotros nos dimos cuenta que era una necesidad. Entonces insistimos con el maestro que había que hacer algo pues más serio, ¿sí? Con más karate, con muchísimo más sentido histórico, con un linaje correcto, con una línea, no importa lo hacerlo. Y empezamos a hacer un poco de Shotokan con el maestro Tsukada en ese tiempo. Yo todavía estaba muy joven, pero el maestro, entre las cosas que hacía que eran muy, muy desagradables, era golpearnos todo el tiempo a nosotros que éramos las visitas. Entonces tú podías estar haciendo Senkutsu Dachi Gedamra y de repente de la nada te llegaba un Mawashi Geri por un lado y en el estómago y rájate. Wow. Entonces, no, dura la posición y así, ¿no? Y obviamente los combates eran los mismos. Estábamos ahí, pues,
como invitados, y cuando tú llegabas a un dojo en ese tiempo, seguramente todavía es así, pues peleabas siempre y sobrevivías, porque era de sobrevivencia eso. Tenías que estar listo porque todo el mundo te quería golpear. Claro. Entonces, en ese sentido, bueno, pues era parte de lo mismo, a mí en particular. ¿Y de Común qué que año estamos hablando para cuando usted estaba practicando con el maestro, con el profesor Zucada? eso está, puede ser que en 1978, 79, tal vez un poquito más. No, yo creo que más, unos 80 y tantos. No, no tengo muy claro eso. Yo tenía como, puede ser que tenía 15, 16 años en eso. Entonces, estábamos en eso. El maestro aún así no quiso estar con el maestro Zucada. Cuando sucedió eso, nosotros fuimos a hacer un examen de reconocimiento de grado con la Federación Mexicana de Karate, que era una necesidad también para poder participar en todos los eventos nacionales. Y ese examen nos abrió los ojos, ya que nosotros nos presentamos como Shotokan y había 3 sinodales de Shotokan ahí, entre ellos estaba Pedro Flores, Jorge Noceda y el sensei Covarrubias. Entonces, y bueno, a mí pues hice mi kata, me acuerdo que hice kata Gion, y luego hice combate, y entre los comentarios que hicieron fue, también hicimos para instructor de federación, y entre los comentarios que a mí en particular me hicieron, güey, tú peleas muy bien, pero no sabes nada de karate. Uy, uy, uy. Entonces, y era un hecho que no lo sabía sin duda. No me sabía los fundamentos, no me sabía los principios, no sabía la biomecánica. Entonces, en realidad, pues en ese momento me di cuenta que yo estaba con una persona que tenía en ese tiempo como maestro que tampoco sabía. Y entonces comencé inicialmente a hacer una auto retroalimentación, en vez de darme por vencido, me compré todos los libros del maestro Nakayama, empecé a leer todos los libros del maestro Nakayama, leí todos los fundamentos, los empecé a practicar, nos juntamos un grupo de amigos e hicimos una nueva organización. Esta nueva organización, inicialmente, ya de manera independiente, invitamos al maestro Noceda, que fuera nuestro asesor técnico en este momento, y estuvo asesorándonos un buen rato hasta que obtuvimos el nivel que nosotros alcanzamos y ya nosotros caminamos solos después. Esa Muy fue bien. la en 1987, 88, por ahí, no, 88, 89, el mismo maestro Noceda nos invita a ser parte de la ISKF, pero como parte de su organización, no como un grupo independiente. Entonces comenzamos así y pues entonces iniciamos el camino en la ISKF en ese año. Venía el maestro Okazaki a dar seminarios, lo traía Antonio García en ese entonces, que era el presidente de la Todavía entonces ISKF. Covarrubias estaba vivo. Covarrubias recién había muerto. Entonces él ya no fue parte de ese grupo y de hecho no lo invitaron a ser parte de ese grupo, no sé, los motivos fundamentales, porque invitaron a Jorge Noceda, a Pedro Flores, a Rogelio Flores, eh, ¿cómo se llama? Y de ellos los únicos que se quedaron, no quiso quedarse Pedro Flores. Había tenido unas diferencias en ese tiempo con el maestro Noceda, y entonces él dijo, no, yo aquí no puedo estar. Y decidió mantenerse al margen, y después él se fue con el maestro Kanazawa y finalmente quedó con el maestro Kazuya. Esa fue la historia de, de, del maestro Pedro. Y bueno, nosotros seguimos nuestro camino en ISKF para, para el año del 1991, 1992, por ahí, no recuerdo. Estaba yo en una comida de cumpleaños de mi mamá y recibí una llamada del maestro, o sea, dije, está el maestro Kazaki aquí, este, ¿quieres venir a hacer examen para Shodan? Oh, wow.
Y entonces estaba ahí, y entonces dije, por supuesto que sí, tomé mis cosas, y me fui directo al dojo mencionado, que era el maestro Antonio, que estaba en Ermita. Llegamos, estábamos ahí, estaba haciendo examen un alumno del maestro Antonio, estaba Antonio y estaba el maestro Noceda y yo, solo nosotros cuatro. Y hicimos el examen, ya presenté Basaidai y luego me tocó hacer otra kata que no recuerdo cuál me pidieron. Y posteriormente eso hicimos comité, no hicimos un paso de combate, hicimos combate libre y también pues ahí también muy sencillo, ¿no? Es como siempre estaba entrenando, pues no tenía yo problemas tanto en las katas como en el combate, y estaba pues en una época bastante tranquila, 25, 26 años por ahí, y, estaba por ahí en ese tiempo. Y comenzó mi trabajo mi proceso de primer dan en Shotokan, y de ahí me seguí, tuve pues la fortuna o la fortaleza, no sé cómo se le pueda llamar, de que no he reprobado hasta ahora un examen de estos en la ISKF. Entonces hice para segundo, para tercero, para cuarto, para quinto, para sexto, para séptimo. Como tú sabes, el maestro Yaguchi me dio la confianza para hacer el examen antes del tiempo establecido. Ah, Y hice antes y ahora para el octavo. Entonces me seguí así de filo, y eso me permitió, pues, en muchos sentidos, por un lado, alcanzar a los maestros que eran más anteriores a mí, como eran Antonio, José Fernández, y y siempre, algunos. siempre usted tuvo esa necesidad de seguir escalando, de seguir capacitándose, porque eso es una característica muy rara hoy día. O sea, eh, ¿cuántos campamentos usted ha ido en total? No tengo idea exactamente, porque fui en el 94, en participación en la World Shotokan. Ujú. Ahí tomamos clase con el maestro, con el sensei Suyura, y estaba también ahí presente Osaka, estuvieron varios maestros, Yaguchi, impartiendo seminarios, y yo me quedé fascinado con eso y dije, wow, esto está increíble. Y entonces estaba todavía estaba compitiendo en YSKF en ese tiempo, ya me había salido de la Federación Mexicana de Karate, en la cual participé también durante algunos años y fui seleccionado nacional también en comité. Pero o sea, una vez que entré al mundo de la ISKF, yo quedé así fascinado. Entonces dije, yo soy de aquí. Y aquí fue donde comencé a hacer todo esto, y comencé a ir esporádicamente, a veces podía, a veces no podía por razones de tiempo, de familia y de dinero, Claro. el poder asistir a todos los eventos, pero yo creo que a partir del 2000, o sea, había ido 3, 4 veces, tal vez más, no recuerdo, pero a partir del 2000 no he dejado de ir un solo año. Entonces eso pues también lo que me gusta mucho, o sea, siempre me ha gustado, hemos compartido algunas veces eso, es entrenar. Esa es una cosa que disfruto, me apasiona, me gusta tener retos con los compañeros, quién lo hace más rápido, más fuerte, tratar de hacerlo mejor, algunas veces lo logras, algunas veces no, pero estás en eso, es un buen entrenamiento, y además y compartir con todos los compañeros de diferentes partes del mundo, pues tus habilidades y las de ellos, ¿no? Ah, Entonces eso es maravilloso. Aparte, pues de ahí surgen muchas cosas, como esta amistad que tenemos tú y yo. Entonces, eso pues que por demás relevante. Pero te digo, entonces tuve la fortuna de llegar hasta el octavo dan así, de manera directa, sin haber reprobado ningún examen. Y claro. que eso también es una cosa relevante, porque pues el maestro Antonio, el maestro Noceda, el maestro Fernández, todos ellos que estaban ahí, o los que estuvieron antes, todos tuvieron ese problema, ¿no? No pudieron irse de filo. Y eso a mí me permitió
al paso del tiempo alcanzarlos y por diferentes motivos ellos incluso ya el maestro Fernández falleció, el maestro Antonio y el maestro Oceda salieron del ISKF y entonces yo quedé como la punta de la lanza sin siquiera tener ese objetivo, ¿no? Porque nunca ha sido mi objetivo, digamos, competir contra los demás. Eso no lo tengo en mi mente nunca. Yo lo que trato de hacer es lo que a mí me gusta, lo hago como yo puedo y en las condiciones que yo puedo. Y lo que sí trato de hacer es siempre dar lo mejor de mí. Y eso me ha ayudado a que estas cosas se vayan dando de manera natural, ¿no? Y en Entonces, en el área de competidor, cuéntenos cómo se fue dando, cómo se fue gestando ese Álvaro Ruiz Muñoz como competidor. pues yo creo que regresando un poco a lo que era mi vida con mi familia, con cómo yo viví, cómo me desarrollé, crecí en un ambiente rudo, complicado, difícil, en donde llegar con una familia que andaba buscando establecerse en un lugar y el otro me cambié 4 veces de casa en un periodo de 8 o 10 años y eso implicaba nuevos lugares, nuevos espacios y en todos esos lugares o espacios te cobraban derecho de piso. Entonces tú tenías que pelearte por ganar un espacio. Claro, Entonces yo viví y crecí peleando. De tal manera que cuando hacía comité, cosas así que es en donde yo destaqué más, pues era una cosa que yo hacía todo el tiempo. Entonces nunca me dio miedo intentarme a quien sea, porque pues había vivido situaciones en la vida real, incluso a veces más fuertes. Entonces, hacer una competencia, obviamente hay gente muy habilidosa. Tuve la oportunidad de pelear con mucha gente muy buena y eso a mí me dejó un aprendizaje muy alto. Y lo que sí hacía era eso. Aprendía, veía y analizaba por qué había ganado, por qué había perdido, qué había hecho bien, qué había hecho mal. Y entonces iba a seguir como construyendo esa trayectoria lo más que se pueda, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? De tal manera que pues pudimos hacer eso. Hubo un tiempo cuando terminé la universidad en donde estaba entrenando como loco, y me refiero como loco que como daba clases y entrenaba, y entonces tenía la capacidad de entrenar mucho, y eso mucho significaba que a veces entrenaba 8 horas diarias. wow. Y entonces cuando entrenas así por un periodo, te entrenas así como unos 8, 10 años tal vez, tu nivel de dejas de, dejas de estar a la par que todos los demás, estás por encima. No porque seas más habilidoso, tengas mucho más cualidades, estás más entrenado. Y eso se refleja El muchísimo cuerpo en tu cambia, ¿no? reacción, en tu reacción mentalmente tienes otra cosa en la cabeza, estás muy fuerte, físicamente estás al 100, entonces, pues eso a mí me di cuenta que eso me marcó muy claramente con respecto a los demás que no entrenaban tanto, ¿no? O yo hacía tanto porque necesitaba también tal vez más, porque lo que yo hacía no era suficiente. Entonces, bueno, pues lo hice y además me encantaba. Pues, estoy Las muy... veces que yo he tenido la fortuna de entrenar a ese nivel, eh, por ejemplo, durmiendo pateo a mi esposa. Ah, sí, sí, a mí me ha pasado lo mismo y, y de repente, obviamente alguna vez he pateado a mi esposa más de una vez. Sí, y es eso, o sea, el cuerpo simplemente está adaptado a estar en otro nivel, inclusive hasta la mente, la percepción es más profunda, todo se ve más lento, es bien, una cosa bien, bien loca, bien loca. Y entonces, por favor, si nos puede, Sensei, contar cómo fue esa primera salida de México a nivel internacional
Eh, que, o sea, qué le trajo esa experiencia de cambiar del plano nacional al plano internacional? Bueno, es muy interesante esto porque la primera salida que yo tuve fue para participar en un campeonato mundial de full contact, no para participar en un campeonato de karate. Entonces, teníamos el maestro con el que estaba en ese tiempo, este, era muy amigo del profesor Taekwondo, fundador del Taekwondo en México, y el maestro también fue fundador del Full Contact en México y tenía unas superestrellas en México con un par de campeones mundiales que eran buenísimos, fuera de serie, Isaías Doñas, Ramiro Guzmán, y nos mandó a entrenar, nos invitó y nos mandó a entrenar con Isaías Dueñas a su dojang, donde estaba él enseñando taekwondo. Y el maestro Isaías nos estaba dando todo el tiempo entrenamientos y estábamos así, pues aprendiendo a hacer esto. Tuvimos un entrenamiento intensivo de 2 semanas y en 2 semanas fuimos a competir a Wembley, en Inglaterra. Oh, wow. El torneo durísimo, y durísimo en muchos sentidos porque yo, como tú sabes, soy bajito y el maestro, el profesor me dijo, Álvaro, tienes que bajar 2 kilos porque en esa categoría están muy altos. Yo estaba acostumbrado con quien sea, pero le hice caso y me metí a la tina a deshidratarme y pesar 2 kilos menos, pero eso fue muy, muy fuerte para mí, porque me quedé como ciruela pasa, todo chupado. Y mi reacción, pues tú sabes que los músculos reaccionan con el potasio y con el sodio para poder reaccionar y no tenía. Obviamente mi reacción fue lenta y de casualidad salí vivo de ahí. Esa fue la experiencia. Pero tuvo muchas cosas porque cuando yo entré ahí al taekwondo y con el profesor Moon tomamos unas clases también, yo me di cuenta que esos tipos eran unos increíbles instructores y leían perfectamente todas las acciones que ocurrían en una pelea. Y entonces ellos tenían muy claro, cuando haga esta patada, tú le haces así. Cuando te tire este golpe, tú le vas a hacer así. Cuando te haga esta finta, tú le haces esta forma. Y así, entonces siempre había como la contra de manera inmediata. Uh-huh. Entonces tú dices, wow. Y entonces yo me di cuenta que lo hacía y daba resultado. Dije, wow, estos tipos son como magos, ¿no? Se saben las estrategias y las tácticas, pero clarísimas, ¿no? Al Cuándo dedillo. atacar. Entonces, me gustó mucho y al regreso del campeonato mundial me puse a entrenar taekwondo con el maestro Isaías y ahí obtuve la cinta negra, tuve primer dan. Wow. Incluso participé en el torneo selectivo para ir a los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. Wow. No quedé, no quedé, pero sí me eché una super pelea de películas. Son de de las memorias que tengo muy presentes, pero así es muy interesante cómo pelean los de taekwondo y yo con mis habilidades karatecas que eran diferentes. Pero lo que sí te quiero decir que en 2 años yo estaba peleando, porque taekwondo tiene un handicap fuertísimo a nivel competitivo en México. Todos son muy buenos. Entonces, en 2 años yo ya estaba entrenando con toda la selección y estábamos entrenando con campeones mundiales, con campeones panamericanos, con campeones europeos, y te dabas cuenta que era súper competitivo todo. Entonces tú todos los días tenías que ir ahí a pelear y a evitar que te noquearan, porque lo que les encantaba era dejar tirada. Entonces estaba ahí entrenando, aprendía, obviamente nunca me noquearon, algunas veces un día salí feliz porque peleé con todos y a todos les gané, y al otro día todos me ganaron. Entonces había un nivel de competencia muy alto y además ellos se daban cuenta que era lo que hicieron por lo que yo les gané.
y al otro día lo revertían y te sacaban otra estrategia y te ganaban. Entonces eso a mí me dejó mucho aprendizaje para pelear. Nunca dejé de entrenar karate. Paralelamente a esto, siempre estaba entrenando. En ese tiempo, como te platicé, el maestro José era nuestro asesor técnico y seguimos entrenando con él, retomando en nuestro Quijón, que era el que estaba mal, nuestros fundamentos técnicos no eran los correctos y nos costó mucho trabajo encontrar ese nivel de, pues, digamos, de decencia para hacer un buen karate, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, fuimos igual, muy cerca de esa época también, por lo mismo que me metí al taekwondo, no competía en el karate y me centré en la competencia del taekwondo. Pero bueno, vaya, no trascendió. Y después ahí había muchas políticas, algunas cosas extrañas y yo, para evitar tener conflictos, decidí, bueno, yo no tengo necesidad de estar viviendo esto y me regresé al karate. Mm. Y ¿Y, entonces a la competencia. cuándo es que usted va a su primer Shotokan? Yo fui a la primera Shotokan en el 94, pero había previamente ido a un campeonato panamericano de SKF en Toronto. Ok. No sé si era en el 91 y 93, no sé si fue un año antes eso. Ahí participé y también dije, wow, esto está muy bonito. No me sentí muy bien, pero bueno, hice un papel, digamos, decente. Me di cuenta del nivel que había y dije, pues tengo que entrenar más. Y así fue como, después de eso ya llegó la World Shotokop y bueno, hubo un selectivo en la Ciudad de México para sacar las elecciones, el torneo yo lo gané. Y en el Panamericano en Toronto, ¿quiénes eran los seleccionados del equipo americano? Oh, me parece que era señor de origen cubano. José Ferran, José Ferran, estaba ahí. Derek Aragón. Sí. Entonces, deben ser ellos. No los ubicaba mucho porque no los conocía todavía muy bien. Entonces ahí andábamos y bueno, pues ahí participé. Bien, te digo bien, gané un par de peleas, a la tercera perdí. Pero bueno, salí vivo, decente. Y luego, pues bueno, participamos en la World Shotokop en Filadelfia, donde tú estuviste también presente. Y ahí yo llegaba, pues, también bastante entrenado, llegué bien preparado, tenía buena reacción, buenos reflejos, buena movilidad. Entonces, pero pues el torneo fue una carnicería. Estaban las Sí, ambulancias. sí. Yo creo que ese, de todos los torneos del World Shotokop, ese tiene que haber sido el más sangriento de todos, sin temor a equivocarme. Y yo veía como incluso los japoneses, creo que el Naka estaba ahí, todo vendado, con las costillas fracturadas. Y ya ni siquiera pudo seguir, les dieron una maraquiza a los japoneses. Yo me recuerdo cuando noquearon a Izumilla. Ajá, estábamos ahí. Y bueno, yo ahí también pues, me sentí mucho mejor. Peleé, no sé si 3, 4 veces, 4 peleas, en la cuarta peleé y así ganaba esa, me iba ya a los mejores 8, creo yo. Yo me recuerdo que tú hiciste unas peleas magníficas, Senpai, pero magníficas. O sea, tu distancia, tu tiempo de reacción, increíble, Muchas increíble. gracias. Ahí estaba y perdí con un alemán y yo sentí, yo que yo le había metido antes del punto, pero son cuestiones de apreciación. Entonces, Ah, nos fuimos a tiempo extra con una persona mucho más alta que yo, era más larga, medía cerca de un 85, un 60. esos alemanes eran grandes, o sea, parecían dos seres humanos apilados uno encima de otro. Entonces, nos fuimos a tiempo extra, porque quedamos empatados 1-1. Wow. Y en el tiempo extra dije, ok, voy a hacer la entrada. Hice Mai Geri para que él bajara la mano. Y cuando bajó la mano le metí un huracán. Y no usábamos guanteletas, ¿te acuerdas? Sí. Y él hizo Edan Bray Yakosuki.
yo le pegué y recuerdo cómo le salió un hilito de sangre por aquí. Y pues, que era muy claramente que yo le había metido un buen golpe. Claro. Sin embargo, le dieron el punto al otro. Dije, ok, está bien, ¿no? Así es. Uno no, no decía, pero me sentí bien, me sentí contento con mi trabajo y, y pues así es el deporte, ¿no? Es un deporte de apreciación del talento. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente saber que uno tiene un karate a nivel mundial? O sea, que uno tiene una técnica y un karate y un sitial en la palestra a nivel mundial. Porque una cosa es nacional, otra cosa es panamericana, pero a nivel mundial. O sea, después de eso no hay nada más arriba de eso. Bueno, yo lo que creo es que es una, o sea, sí es muy importante darte cuenta en qué nivel estás. Y te das cuenta que lo que estás haciendo es correcto o no correcto y hasta dónde quieres llegar. Entonces, yo creo que lo importante de eso es darte cuenta que lo que estás haciendo está bien hecho y que estás al tú por tú con quien te pongan enfrente, ¿no? Eso sí, bueno, o sea, te puedes ganar o perder, pero no te van a dar una paliza, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, en ese sentido, yo creo que tienes que tener claro que estás en ese estándar. Y Claro, pues, como en todo, hay gente a veces menos habilidosa y gente más habilidosa. Gente más entrenada y gente menos entrenada. Entonces, eso tiene mucho que ver en cualquier torneo. Te puede tocar, tener la fortuna de tocarte inmediatamente el campeón en la primera ronda o vas pasando rondas y te tocan pues, muchísimo después, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver, es aleatorio. y entonces en el área de instructor, en el área de instructor, usted es un instructor certificado, graduado del programa de instructores. Fíjate que me interesó meterme a ese curso porque lo tomé como un buen reto, ya que pues sí sabía que no había nadie que lo había hecho en México, al menos. Yo dije que eso no está bien, que tenemos que hacer y tener por lo menos un representante del país en ese sentido y me aboqué a la tarea. Entonces, primero, pues tomé el curso, ya lo había tomado, pero no lo había hecho con seriedad. Entonces me inscribí al curso, pagué las cuotas correspondientes, este, tomé todas las clases, hice mi trabajo, este, presenté los exámenes, que pues, son exámenes bastante complicados porque son teórico y práctico, y entonces tienes que mostrar pues, la agudeza que tienes como maestro, como instructor, y saber explicar, detallar, y lo más importante, saber el porqué de las cosas. Y entonces ese es el gran reto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo tienes que enseñar? ¿Y por qué lo tienes que hacer así? ¿Qué razones tienes de hacer una u otra acción, ¿no? De esa manera. Entonces, sí, Eso es pues, una cosa interesantísima. Es, en Latinoamérica no hay muchos instructores graduados. pienso que no hay alguien, que tampoco hay nadie todavía. Y entonces también es importante que, pues bueno, que se marque esa pauta, por un lado, y por otro lado también es una especie de hacer, eh, pues, desde tu trinchera, es comenzar a todo un proceso que después los demás deben de seguir sin problema. Porque si yo puedo, todo el mundo puede. No considero que seas una persona superdotada. Lo que sí hay que hacer es estudiar, hay que prepararse, hay que entrenar y hay que saber, ¿no? Entonces no nada más es llegar hoy me presento y hago. Es bien interesante, ha sido muy, lo he tomado de manera muy positiva porque me ha ayudado todavía a fortalecerme más y darme cuenta en qué no estoy bien y seguir mejorando, ¿no? Entonces, Entonces, Sampaio, otra cosa que quisiera que nos comentara, ¿verdad? ¿Cómo fue esa primera ocasión en la que usted ve una figura como Sensei Okazaki
como Sensei Koyama, como Sensei Mikami, como Sensei Takashina, que los ve en carne y hueso, o sea, si tiene memorias de ese momento. Sí, por supuesto. Bueno, obviamente a mí me impresionaron dos personas, de todos estos que mencionas, y estos dos grandes maestros fueron el maestro Teruyuki Okazaki, que fue el fundador de la JSK, y el otro fue el maestro Yutaka Yaguchi, que con el tiempo pues lo consideré como mi mentor. La realidad es que los dos eran increíblemente habilidosos para hacer karate. Había la otra cosa que hacían era la explicación, la manera de explicar y de demostrar las acciones técnicas. Estaban muy claras, muy precisas, con un dominio del lenguaje, del conocimiento. Te dabas cuenta que tenían un profundo conocimiento del, del karate Shotokan. Particularmente en el caso del maestro Okazaki, lo que más me gustaba era todo el tiempo te contaba historias de cómo él vivió, qué experiencias tuvo con el maestro Funakoshi, con el maestro Nakayama, cómo todo el tiempo él estaba hablando del Dojo-kun. Y lo que más me gustaba era que el maestro siempre se refería a sus dos mentores, al maestro Funakoshi y al maestro Nakayama, con gran respeto. Siempre hablaba de ellos. En cada seminario que vino a México, nunca dejó de hablar de ellos y siempre contaba una anécdota al respecto para decir, esto es lo que yo viví, esto es lo que a mí me pasó. Y entonces fue súper interesante y fue así de mucho conocimiento. Y el dojo kun, el niño kun, la manera en que lo describía, pues para mí era así como que, wow, este cuate es como un sabio, ¿no? Tenía un profundo conocimiento y dominio de eso, porque te dabas cuenta que era lo que hacía todos los días, toda la vida. Por otro lado, el maestro Yaguchi, cuando yo lo vi por primera vez, lo vi en el Mastercard. Cuando lo vi, ¿En qué año fue eso? Oye, no recuerdo el año, puede ser que por ahí, casi a finales de los 90. Y lo vi y dije, wow, entré a una clase de instructores sin todavía tomar el curso. Yo lo que iba a ir a aprovechar las clases y entrenar más, entonces tomaba la clase de instructores y metí a esa clase y lo vi y dijo, hoy la clase es libre. Estos son los temas, así es que lo que ustedes quieran saber, solo tienen que preguntarme. Y entonces, pues, yo me quedé así, wow, miren nada más, qué oportunidad. Y entonces yo me acuerdo que entre los temas era Heian Jordan y cosas así. Y yo le platiqué que sí, le pregunté que sí, a qué se debía el que las katas tuvieran ritmos diferentes, porque Heian Jordan en particular tenía, al hacer la doble defensa arriba y el kakiwake, eran lentos, ¿no? Y entonces él decía, bueno, decía que el timing en las katas era muy importante, que la respiración era muy importante y que en esa kata en particular estabas haciendo hincapié en la respiración justo en esos movimientos, porque eso te permitía a ti tener una visión diferente del movimiento explosivo y rápido que es característico del Shotokan. Entonces dije, mira nada más. Entonces también me empecé a preguntar, o sea, eso me gustaba porque a mí me hacía reflexionar todavía más acerca de lo que yo hacía, cómo lo hacía y por qué lo hacía. Entonces ese me dejó una pregunta, y desde ahí yo seguía al maestro Yaguchi más cerca. Cada que iba, yo iba a tomar clases. Me gustó mucho y es bien chistoso porque después cuando la última vez que el maestro estuvo en México, él se retiró y él habló conmigo, me dijo, Álvaro, yo ya me voy a retirar. Y pues bueno, me dijo, yo ya no voy a estar, pero todavía donde esté, te puedo ayudar en lo que tú quieras y te voy a proteger. Yo no entendía por qué me decía eso, pero
Esas fueron sus palabras. Entonces yo le dije que le agradecía mucho eso y que ahí me dijo que podía hacer examen también para séptimo dan un poco antes del tiempo establecido. Me faltaban, no sé si 3 o 4 años, 4 años parece que me faltaban para hacer séptimo. Entonces me adelantó ese tiempo y yo le agradecí, le dije que yo le conté justo lo que te estoy diciendo, oiga, maestro, pues yo quiero decirle que desde la primera vez que yo lo vi, yo quedé impactado por su manera de hacer karate, por su manera de enseñar, y pues yo lo escogí como mi maestro favorito. Y él me volteó y me dijo, muchas gracias. Y lo que él me estaba devolviendo es que después él me estaba devolviendo ya la respuesta y ahora sí yo me convertí en uno de sus alumnos, ¿no? Con esas palabras que me dijo de yo te voy a ayudar y te voy a proteger. Entonces yo decía, wow, entonces eso fue así como cerrar un ciclo con él muy bonito que persistió todavía incluso No, hoy a su edad. eso es algo muy especial, ¿verdad? Y no, pero a la misma vez conociéndole y considerándolo como lo consideramos nosotros a usted, sabemos que usted se lo merece, porque usted, eso no sucede porque sí, eso uno lo trabaja. Muchas gracias. Entonces ellos dos fueron un referente muy importante para mí. El liderazgo del maestro Kazaki era impresionante. Me tocó estar en juntas con los maestros de México y con presencia del maestro Hiroyoshi, el maestro Yaguchi. Y también siempre estaba presente Lois Lucy, este, tomando nota de lo que se hacía. Pero yo lo veía cómo se comportaba, el hacer, la manera de decidir. Claro. Entonces, Wow. una cosa que tenemos que mencionar es que usted por mucho tiempo ha hecho un trabajo que nuevamente en Latinoamérica nosotros, ni en Latinoamérica ni en ningún sitio, a nivel mundial, hemos visto. Usted ha estado trabajando ya durante mucho tiempo con el Dojo-kun y ha estado trabajando con los preceptos también del Niju-kun. Y esos son estructuras ideológicas y culturales de pensamiento de lo que es hacer Shotokan. Y desgraciadamente, pues mucha gente ha perdido de vista esos preceptos. Es como acabo de comentarte, el maestro Teruyuki Okazaki dejó mucha influencia en muchos de nosotros. Y eso, el Dojo Kun y el Ninju Kun, que él escribió en su libro La perfección del carácter, cuando yo estaba leyendo ese Dojo Kun y ese Ninju Kun, yo me estaba viendo a mí mismo y decía, oye, yo no cumplo ninguna de las cosas que dice esto. Yo no hago nada de lo que dice el Dojo Kun. ¿Cómo puedo ser? En ese día que estaba compré el libro, ese día había hecho un examen para quinto dan, aparte me había hecho kumite y el tipo que me tocó enfrente me hizo enojar y entonces dije, le voy a dar uno bien duro. Y le tiré yo aquí, a la barbilla, y él, cuando yo hice el Yakuzuki, pues lo centré muy bien, y dije, sí, le voy a pegar duro para que ya se esté quieto. Se agachó y le pegué en la nariz y le rompí la nariz. Entonces, pues todavía eso me hizo reflexionar más acerca del Dojo Kun y yo me sentía mal, ¿no? Entonces ya, ok, comencé a leer el Dojo Kun, empecé a leer el libro, me lo devoré, me encantó. Y al siguiente año, cuando el maestro Kazaki vino a dar seminario, y yo estaba platicándole, oiga, maestro, yo quiero platicarle que lo llevé a una entrevista de la radio a nivel nacional con el papá de un alumno mío que tiene un programa de las 5 de la mañana a la 1 de la tarde, y le pedí que si nos podía hacer una entrevista, y me dijo, sí, por supuesto. Entonces ya lo llevé y en el camino aproveché para decirle justo eso, le platiqué que yo cuando compré ese libro hice el examen y que cuando iba leyendo, pues sí me daba cuenta que yo no cumplía con ninguna de las cosas que decía el Dojo. Y el maestro Kazaki se volvió así como, y
lanzó una carcajada enorme de ja, 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 ja. Y yo me quedé, pero él, y él lo que me se volteó a ver, me dijo, de eso se trata, de que tú te des cuenta dónde estás y que trabajes. Entonces, pues también fue una lección más con el maestro. Y eso pues también me quedó también pues muy marcado, de eso se trata, y tienes que trabajar en ello. Y bueno, siempre me ha gustado la parte de la lectura, no solamente del dojo kun, sino en general, cosas que te sirven para nutrir tu clase, porque puedes hablar de muchas cosas. Y ahora sí tenía con mucha claridad los temas, porque el maestro los describió muy bien en su libro. Y entonces los leí, los tradujimos, los traduje al español con unos amigos y, los llevamos a cabo. Y ahora casi prácticamente cada clase, o por lo menos una vez, mucho tiempo lo hicimos cada clase, pero ahora lo hacemos una vez a la semana. Hablamos Y de una un pregunta, principio. maestro, ¿usted nunca ha pensado en escribir un libro del Dojo Kun y del Ninja Kun desde la perspectiva única que tiene un latinoamericano de tan alto rango y con tantas décadas exhaustivas de entrega y pasión por este hermoso arte? Pues no precisamente del Dojo Kun o el Ninja Kun, pero sí pienso hacer algo al respecto. No tengo varios proyectitos al respecto y uno quiero hacer un programa de, de karate para poder implementarlo a nivel este, de escuelas primarias y secundarias. Quiero hacer eso, y la otra es quiero escribir como una especie de autobiografía en donde se describa toda la historia de la que estamos hablando un poco ahora, y entre ellos todo lo que afecta justo el Dojo Kun, la influencia que tiene en mi vida, y pues al final de cuentas lo que sí es cómo tú puedes relacionar estas eh, pues estos principios y estos valores que tienen toda esta filosofía para, para con uno mismo, ¿no? Y además que los tengas súper claritos, porque te voy a apuntar ahorita una cosa. Un amigo muy querido recién fue a Europa y ganó un campeonato europeo de comité con más de 50 años, peleando en la categoría de los jóvenes, Wow, de combate. Y no le gusta hablar de él, entonces no vamos a decir su nombre, pero yo le escribí algo que me nació hacerle, y le integré todo el proceso que hizo en su preparación y en sus peleas. Le mandé pues, lo que a mí me hizo sentir todo lo que él vivió, acerca de cómo vivió la perfección del carácter, la lealtad que tuvo que desarrollar, el esfuerzo que tuvo que realizar, el respeto que tuvo que mostrar, la no violencia que había que fijar. qué Y chévere. dentro de eso, todo eso, además, los preceptos: karate comienza con saludo y termina con saludo, karate ni sentenashi, piensa que los puños de tus enemigos son armas letales, muévete de acuerdo al enemigo, este, etcétera, etcétera, ¿no? Qué, Entonces le escribí qué todo lindo, eso. qué lindo. Entonces eso, pues justo me dijo, hablábamos de eso, que estaba platicando con él y dije, todavía no asimilo lo que es ser octavo dan. Eso me cuesta trabajo entenderlo porque es un grado muy alto, y, y creo que es de mucha responsabilidad. Cuando yo le mandé esto, me dijo, hace unas semanas platicábamos de esto, de tu octavo dan, que no te sentías, pero esto que me has escrito no lo escribe cualquier persona, esto lo escribe un octavo dan, una gente que ha vivido y ha recorrido el camino, una gente que sabe de qué se trata la filosofía y qué es lo que tiene que hacer para lograrlo. Entonces me devolvió la felicitación que le había dado con estas palabras. Qué Muy lindo, qué bonito. lindo. No hay mejor, yo creo que cuando uno se dedica a esto y uno ha vivido una vida de esto, toda la vida, no hay cosa más gratificante
que los compañeros de armas te digan, usted es. Eso entre guerreros es lindo. Sí, fíjate que sí, a mí me ha llamado mucho la atención esto porque en México y en general creo que no sé si tú lo sientas así, sería interesante comentar al respecto, pero en México hay mucho celo por lo que logran los demás. A mí en particular nunca he competido contra nadie, siempre he desarrollado mi propio trabajo, admiro lo que hacen los demás, me gusta, se los comento, pero es raro que tú sientas que tengas una réplica por igual. Sobre todo en México nadie te dice, oye, bravo, viva, mira, eres tal, lo que me estás comentando. No necesito que me lo digan, pero tú sabes que no te lo dicen por celos, tal vez. Algunas veces incluso por envidia. Hay mucha competencia negativa. Entonces eso es triste porque en realidad yo pienso que todos tenemos el mismo camino. Como en todo, como en la vida, algunos van más rápido, otros menos rápido, algunos van mejor, algunos no, pero todos estamos ahí y no estamos compitiendo para ver quién es mejor, simplemente estamos trabajando para, para, este, para hacer lo mejor posible, ¿no? Yo siempre he pensado que, o sea, ahorita usted dijo una cosa bien, bien importante, y lo dijo de la manera más natural, el trabajo. O sea, si uno no hace el trabajo, uno no puede llegar ahí, porque uno no llega ahí por casualidad, uno llega ahí porque realmente tú le has puesto las décadas, los años, el esfuerzo, un esfuerzo silente. O sea, quien está hablando de su esfuerzo realmente no ha hecho nada. Sí, entonces estamos en eso. Bien, bien, o sea, está padre. Pero bueno, finalmente lo que quiero decir es que el Dojo Kun y el Ninjo Kun sí forman es parte integral de nuestra enseñanza en, en nuestros dojos. Siempre estamos hablando al respecto. Y lo más relevante que también es súper importante, que o sea, no hay que idealizarse uno como maestro o incluso a los mismos senseis, porque yo lo que creo es que todos somos seres humanos, nadie es perfecto, como lo dice el Dojo Kun, Ay, y que pero tenemos que entender que dentro de esas imperfecciones hay quien hace las cosas muy bien y hay quien no. Pero lo que sí digo es que todas estas cuestiones implican y destacan un respeto. Pues por eso hablaba hace un rato de los maestros que me impactaron. ¿Por qué no me impactaron los demás maestros? Te lo digo francamente porque no me reflejaron eso. Entonces, tal vez a otros sí, a mí no. Entonces, no tiene nada de malo que a mí no o que a ellos sí. Simplemente somos diferentes, ¿no? claro, claro, claro. Bueno, si usted me lo permite, yo voy a nombrar algunos nombres de los maestros. Uh-huh. Entonces, si usted quiere, me dice que alguna frase que se le venga a la mente. ¿Le parece? Me parece muy bien. Ok. Teriyuki Okazaki, Oh, muy sabio, Yutaka Yaguchi, profundo conocimiento del Shotokan, Takayuki Mikami, habilidad pura, Shojiro Koyama, mente pensante, mente profundo, Ta- intelectual, Takashina, Takashina, fuerza. Inosuke Noeda, Wow, el tigre, Hirokazu grandioso. Kanazawa, ¿Quién, perdón? Hirokazu Kanazawa, Oh, Kanazawa. Él hace karate shi, como lo dijo el sensei Yutaka Yaguchi. Es, es diferente. Mikio Yahara, Oh,
ferocidad, letalidad. Yoshiharu Osaka. La perfección técnica. Motoko Nishigura. Sugiura. Seriedad. Masaki Ueki. Ueki. Fortaleza. James Field. ¿Quién, perdón? James Field, sensei. James Field. Oh. Humildad. Humildad. Tipo muy humilde, con una capacidad extraordinaria, pero siempre él muy humilde. Siendo extraordinario. Miura Sensei. Oh. De los pocos que he visto que han hecho de su cuerpo, con su cuerpo, una adaptación del arte marcial. Ok. Profundo, profundo. Y después de ese statement que usted acaba de decir, le voy a hacer una pregunta que para mí es muy importante. Porque recordemos que este programa se llama Perspectivas, ¿ok? Así es que esto es para mí muy importante. ¿Cómo uno puede continuar el legado de los maestros que ya no están la gran mayoría con nosotros y poder encontrarse dentro de esas condiciones y poder ser uno mismo? Bueno, yo creo que es muy importante, la pregunta es profunda. Por un lado, tienes que tener un conocimiento pleno de lo que esos maestros hacían, en todos los sentidos, técnico, filosófico, como líderes, como directores, y la influencia que ejercieron en cada uno de sus alumnos. Entonces, eso es muy importante entenderlo, saberlo, comprenderlo. Y de todo ello, tú rescatar lo más posible. Y dentro de con tus propias características, con tus propias limitaciones, transmitir y seguir justo ese legado. Entonces, por ejemplo, el Dojo-kun, el Nijo-kun, que el maestro Okazaki describió a la perfección, pues es lo que él dice, es que él solo está repitiendo lo que su sensei le comentó al maestro. Nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. No estamos cambiando las palabras, no estamos siendo el maestro Funakoshi ni el maestro Okazaki. Olvídate tú de eso, no nos podemos ni comparar con ellos. Simplemente estamos haciendo lo que nosotros, dentro de nuestras capacidades, podemos hacer. Y lo que sí es importante es mantener vivo eso y además de darle esa vigencia, es no tergiversar la comunicación, sino cambiarla, no interpretar. Es que yo considero que el Dojo-kun es así porque pues yo ya soy octavo dan y ya tengo un punto de vista diferente. Porque lo que tú estás transmitiendo es un legado, es historia, y eso no se puede cambiar. Después podrás hablar de otras cosas, pero cuando hables de ello, tú tienes que mantener eso, tal cual, ¿no? Entonces eso yo creo que es lo importante. Y también desde el punto de vista técnico es lo mismo. Es decir, pues, ellos pues no están inventando ni un Maigeri, ni un Yokugeri, ni un Mawashigeri, ni las diferentes posiciones, como Senkutsuko, Kutsuki, Bafuya, etcétera, etcétera. Están transmitiendo el conocimiento y cómo lo transmiten, cómo lo hacen, cómo lo explican, cómo lo escriben, cómo lo demuestran. Ok. Entonces, ellos son ellos, tienen sus capacidades, tú tienes otra. Voy a tratar de hacer justo lo que yo puedo hacer desde mi propia capacidad. Claro. Y también no estás, o sea, no estoy inventando un Maigeri, el Maigeri es el mismo, pero vamos a transmitirlo y vamos a ejecutarlo y vamos a mantener ese legado.
Entonces yo creo que esa es la manera. Ahora yo cuando estuve con la cuestión del octavo dan, entre las cosas que me propuse desde ese punto de vista es justo honrar, honrar cada clase, cada entrenamiento, lo aprendido. ¿Y cómo lo honras? Transmitiéndolo. Claro, Entonces, hacer cómo te lo enseñó el maestro Yaguchi. Ahora, sabiendo que el maestro Yaguchi tenía sus características particulares, como te lo enseñó el maestro Okazaki. Entonces, todo esto también, cómo lo llevó a cabo. Y pues bueno, mantenerlo, ¿no? Ahora el maestro Okazaki, por ejemplo, dejó una serie de ejercicios que tú conoces y los estamos haciendo, los estoy manteniendo vivos con todos mis alumnos para todos. Entonces, vamos haciendo esos ejercicios básicos que en parte me dieron mucha herramienta para poder para poder enseñar. De ahí le saqué mucho jugo a los ejercicios. Entonces, eso a mí me ha ayudado mucho. No solamente es transmitir, sino de eso que tú aprendiste, cómo puedes sacarle provecho para de esos ejercicios hacer y construir más ejercicios ya bajo tu propia perspectiva, ¿no? En ese sentido, yo, como comencé a dar clases desde muy joven, y a medida que yo entrenaba y aprendía, siempre me preguntaba, y lo sigo haciendo, cuando tomo una clase con algún maestro, lo veo y digo, ¿cómo lo hago yo? Este ejercicio, ¿cómo lo puedo adaptar para principiantes? Y a su vez, ¿cómo lo puedo adaptar para intermedios? ¿Y cómo lo puedo hacer para los avanzados? ¿Y cómo lo puedo hacer para más avanzados? bello. Entonces, ese ejercicio que hago, entonces, por ejemplo, yo voy en una de esas, puedo ir al Mastercamp, aprender un ejercicio X, y a partir de ahí hago toda esa perspectiva. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy manteniendo el legado, pero además le estoy dando las perspectivas diferentes porque tú lo que tomas en ese momento, tú estás en un campamento para maestros. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para seguir manteniendo estas perspectivas y trasciendan lo mejor posible. De hecho, pues yo voy y aprendo y a mí me sirve, obviamente, pero ¿cómo le serviría a toda la gente que tú representas? Claro, claro. Entonces, eso siempre tengo eso en la cabeza cuando estoy entrenando. Y se me quedó también un nombre, Hiroyoshi Okazaki. Ay, fíjate que el Hiroyoshi Chihan, como ahora le nombramos, me ha asombrado mucho en muchos sentidos. Nosotros lo conocimos, somos prácticamente generacionales, muy cercana a la edad, y entonces como él, o sea, me ha llamado mucho la atención cómo él ha cambiado, madurado, no solamente en su karate, cada vez lo hace y lo demuestra de manera increíble, sino también su carácter, cómo se ha ido mejorando, refinando. Entonces, como un verdadero maestro, y él, pues o sea, en realidad me causa admiración en el sentido de que a él le llegó así de bote pronto todo un peso encima de una historia muy fuerte y tener que aguantar eso no es nada fácil. Entonces, por muchos lados el maestro así, y con el tiempo o sea, la relación es una relación estrecha, obviamente de respeto, pero con el tiempo podemos llegar a ser incluso estrechar más los lazos y seguir en una muy buena relación. Entonces, ha sido muy bueno, me ha gustado porque como todo mundo, obviamente, cuando él recibió ya y se quedó a cargo de ISKF, obviamente hubo cuestionamientos de mucha gente. Entonces yo, en ese sentido, yo recuerdo que me acerqué y le dije, Sensei,
la vas a tener muy complicada, muy difícil. Entonces, pero lo que sí le dije fue, pero yo Álvaro, aquí voy a estar. Voy a estar contigo, te voy a apoyar. Y es un compromiso que yo hice conmigo mismo, ¿no? Qué bueno, Y, qué bueno. y creo que es importante porque si lo juzgo, si lo cuestiono, eso como cualquier persona que lo puedes hacer y todo, para mí no tiene sentido. Claro, claro, O sea, lo que tenemos que hacer es que crezca. Y para crecer necesita apoyo. claro. Y necesita gente que le dé esa credibilidad. Y creo, pues te digo, y no me ha decepcionado. La verdad que muy bien. O sea, la verdad que en realidad magnífico. No puedo decir más que eso. Y entonces, Cada vez más. ahora me encantaría que nos hablara, Sensei, por favor, si es tan amable, del proceso de ISKF México, pero también usted hace poco, hace no mucho, dio un seminario conjunto con otros líderes de Nación, que estaba Ronald Pedráñez, estaba usted, habían otras personas incluso en ese seminario. Si nos puede contar de ese seminario, cómo fue, dónde se dio, cómo... Bueno, varias, ya habíamos tenido la oportunidad de impartir seminarios o clases en otros lados, continuamente nos invitan aquí a nivel nacional, con otros grupos, con amigos incluso de otros estilos. Nosotros intercambiamos ideas, intercambiamos conocimiento, experiencias. Tengo amigos de Goyo Ryu, de Chito Ryu, de Shotokan, y en general tendemos a hacer eso, sobre todo con amigos cercanos, y a mí en particular me gusta hacerlo con gente seria. Entonces, gente que sabes que trabaja y que van a saber a darle un buen uso de todas estas experiencias compartidas. Tú, a través de ti, por cierto, te agradezco, comencé a dar también una clase en la que fui invitado a Maryland con Sensei Amin Tsudoyo, que desgraciadamente el Sensei ya murió, pero su hijo está a cargo con los alumnos, y también ese día yo me había lastimado previamente al Mastercam, entonces no pude yo mostrar mucho mi karate, pero los entrenamientos me parece que fueron bien recibidos. Entonces eso era lo relevante, compartir experiencias. Claro, Entonces fue una buena experiencia el que una persona que es de otro país, de otra cultura, llegue y comparta todas estas cosas, ¿no? La noticia fue buena, también tuve una buena relación con el sensei, con el hijo con Farid, pues, con el sensei Farid, y bien, creo yo que podemos seguir trabajando en conjunto con él. No se ha dado la oportunidad porque hay mucho trabajo aquí, me y imagino. aparte muchos, pues necesitamos recursos económicos para poder hacer todo lo que uno quiere hacer. Claro. Y a veces no nos da la vida. Entonces, pero bueno, se está ahí. Después, al siguiente año, después del Mastercard, me invitó Yukiko, la ballet, que está en Kentucky, y ella inicialmente estaba en ISKF y se cambió hace un par de años al esquí, donde ella inició su karate también, el esquí, en Japón. Y sin embargo, también desarrollamos una amistad muy profunda, una maravillosa persona, a la que tenemos mi familia y yo mucho cariño, y ella tiene su propio dojo. También me invitó a dar clases, dimos unas clases ahí con sus alumnos que estuvieron maravillosas. Y lo que sí es importante es que no importa incluso la línea de Shotokan o el grupo de Shotokan, que no estamos peleados la SKIP con la ISKF o con otras organizaciones. Claro. Podemos trabajar en armonía sin ningún problema y compartir experiencias. Y así lo hacemos. Entonces esto pues obviamente también sí es importante que destacar es que siempre he seguido los
los protocolos pues de cortesía, en el sentido de que tienes que decirle al sensei Hiroyoshi que vas a hacer esto, que opina, y nunca he tenido una negativa de parte de él. Sí, 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 claro, sin problema alguno. Incluso pues me hace una buena referencia respecto a mí, los comentarios que da al respecto de mi persona como practicante o maestro de karate. Entonces, te digo que ha sido una muy buena relación. Entonces, pero es importante hacerlo porque muchas veces cuando ya también sientes que ya estás en ese nivel, en ese grado y eso, pues ya no le avisas a nadie, ¿no? Tú eres tu propio jefe. Y sí, sí, es cierto que sí es así, pero también siempre hay alguien más arriba y a mí me gusta sentir eso, o sea, mostrarle a alguien ese respeto, esa cortesía de decirle, fui invitado a tal lugar para que suceda. Y entonces cuando el maestro Hiroyoshi está fue sometido a una operación de la espalda y no podía viajar a Colombia a dar el seminario que da cada año allá. Wow. Entonces, teniendo una buena comunicación siempre con los senseis de toda ISKF, empecé, obviamente de Latinoamérica. Tú cuando vas al Mastercamp te das cuenta de eso. Nos juntamos todos los latinos porque el idioma es una cosa que nos une de manera natural. Claro. Entonces, convives con todos ellos, empiezas a tener gran camaradería, desarrollas amistad, obviamente. Y así ha ido poco a poco creciendo. Bueno, tú conoces a Ronald, que es una excelente persona y un muy buen karateca. Él es el director de ISKF en Venezuela, con el que llevamos también una muy buena amistad. Y con Julián, que él estaba en la SKIF y después pasó a ISKF, pues la manera en que trabaja, la manera en que se comporta, la manera en que lo vas viendo, dices, pues también es como de los míos, ¿no? Trabajamos Julián. igual. Julián es el profesor Julián García de Colombia, Okay. es el director de allá. Y además lo que también sí tenemos es que así como con tú, de repente siempre nos escribimos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué estás haciendo? Voy a hacer tal cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya comentamos experiencias, a veces me piden mi punto de vista, se los doy con mucho cuidado, con mucho cariño, y así. Entonces, pues también desarrollamos una muy buena relación. Cuando el maestro Julián supo que no iba a venir el maestro Hiroyoshi, dijo, pues tú vas, ¿no, Álvaro? Por favor. Y que Ronald, que también iba a venir a tomar, porque Ronald tiene problemas para cómo está Venezuela ahora. Entonces, para él es más fácil acercarse a Colombia para tomar el curso con el maestro que llevar al maestro. Es muy costoso y Claro. está muy complicado hasta viajar a Venezuela. Entonces ahí vamos a encontrar. Yo dije, déjame checar si puedo. Se dieron las condiciones, vimos, le pregunté qué le gustaría que yo enseñara. Me dijo, ok, así. Entonces primero di una clase solo con sus cintas negras en su dojo. Hicimos una clase muy bonita de trabajo de chinte. Y después ya hicimos el seminario con toda la ISKF de Colombia, en donde estuvo muy bueno porque se hicieron 3 secciones. En una sección yo estaba con los más avanzados, Ronald con los intermedios y luego Julián con los principiantes. Y se iban rolando cada 45 minutos. Ay, qué rico. Divino. Entonces tuvimos la idea, fue genial, trabajamos y nos permitió con cada uno de ellos tener la experiencia y que ellos tuvieran también la oportunidad de entrenar con los diferentes maestros, y eso le dio un toque muy interesante. Fue por demás sensacional. La convivencia con Ronald y Julián también estuvo maravillosa. Y obviamente, pues, muy bien. Todo eso obviamente bajo el visto bueno del sensei Okazaki. Y yo le dije, oye, maestro, estoy aquí. Me dijo, no te preocupes, por favor. Excelente, excelente. Entonces, Sensei,
sabemos que por ahí viene la mundial que ustedes van a ser el país sede. Tenemos el campeonato, la World Shot Cup, va a ser es el que se va a celebrar en Mérida, Yucatán, del 22 al 25 de octubre del 2026. Entonces vamos a estar en fiesta, en YSKF, esperamos una gran participación. Ya tenemos, ya a un año de la competencia, ya enviamos la convocatoria, la invitación a todos los países, con todas las cuestiones de hotelería, el costo del torneo, la estancia, toda la información detallada al respecto. Y además con una logística bien interesante porque todo a través de un programa entra y inmediatamente una vez que entras a la base de datos te ubica directamente a tu categoría, a tu competencia, en tu área de competencia. ¡Wow! Entonces, pues vamos a tener como muy organizado y la verdad es que nosotros hemos obviamente apoyado y supervisado, pero el grupo de Mérida, que es el que está a cargo de esta situación, obviamente con toda la confianza del mundo, cuando solicitaron que ellos querían hacer allá, pero por supuesto. Mérida es aparte una ciudad bellísima, la capital del estado de Yucatán, donde el clima es agradable, la comida es deliciosa. O sea, sé que no hay quien no se la pase mal. ¡Qué rico! Entonces no hay quien no se la pase bien, perdón, no mal, la van a disfrutar. Entonces, independientemente de eso, pues vamos a darles el mejor trato posible, ¿no? En la competencia, pues la esperamos con gran emoción. Queremos que esto pues sea una gran fiesta para todos nosotros. Entonces está muy bien, está muy bonito. Ya tenemos el lugar donde va a ser la competencia, que es en el Centro de Convenciones de Mérida. Entonces, te digo, está ya muy hecho ya el evento y pues esperamos una participación copiosa. Entonces, Sensei, las personas que vivan en México, ¿cómo se pueden contactar con usted para información no solamente de su dojo, sino los otros dojos de ISKF en México que deseen contactarse con usted para afiliación o cualquier otro asunto de ese tipo de índole, ¿no? Que Bueno, es tan amable. bueno, tenemos la página de la ISKFMX, que es www.iskfmx, que si la buscan entran directo y ahí está, pues, la estructura de la ISKF, el consejo directivo, eh, vienen los nombres de los clubes afiliados, la dirección, el teléfono y el sensei a cargo. Entonces estamos en ese sentido pues muy claros al respecto. Es que incluso tenemos todo el historial de todos los graduados, cuántos octavos dan ahí, cuántos séptimos dan ahí, cuántos sextos dan ahí, cuántos quintos dan ahí. O sea, tenemos todo el historial de la organización y cómo eso va a ir cambiando. Entonces estamos en esa página, pueden encontrar toda la información. Hemos subido videos que hicimos de clases con el Sensei Hiroyoshi en la pandemia y los subimos ahí para compartirlos con la comunidad porque pues sabemos que son cosas buenas. Si las trabajan, pues obviamente una maravilla. También subimos una entrevista que le hicimos al maestro Yaguchi en México, que es una entrevista larga, como de 2 horas. Qué padre. Entonces está ahí. Y cualquier información, entonces ahí vienen los datos, la manera de ponerse en contacto. Es una página muy bonita. Yo acabo de hacer incluso un posteo en Facebook acerca de una breve historia de la ISKF de México, contando la historia al respecto, pero también destacando una cosa que para nosotros por demás es tal vez lo más relevante. La ISKF, a través de la familia y el apellido Okazaki, tiene un linaje directo
del Shotokan desde su fundador, el maestro Funakoshi, después el maestro Nakayama, posteriormente el maestro Teruyuki Okazaki, y ahora con el Jihan Hiroyoshi Okazaki. Entonces, ese linaje es su mayor tesoro. Claro. Y es único. Y es único. En el mundo del Shotokan solo lo tienen la familia Okazaki y la familia Kanazawa. Todos los demás, incluyendo el alma mater del Shotokan, la JKA, ya lo perdió, ¿no? Claro. Entonces eso sí, es importante destacar que nosotros continuamos con esa historia. Podríamos decir, tenemos la historia encima, tenemos detrás en nuestras espaldas, nos está respaldando todo ese bagaje histórico que implica ser de ISK. Entonces, estamos destacando eso porque creo que es por demás relevante. Y además, pues es bueno, tú sabes que quien sabe de karate, quien aprecia el karate, siempre busca sus orígenes, ¿no? De dónde vengo y a dónde voy. Claro. Eso es súper importante. Y entonces, nosotros sabemos de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos. Eso es súper importante para nosotros en el caso de Jessica de México. La tradición continúa y continúa con ustedes. Eso yo creo que es súper importante porque con el tiempo las generaciones de maestros japoneses ya están por terminarse todos ellos. La vida no es eterna, entonces pues el proceso lógico de muerte de los maestros se ha ido dando, desgraciadamente en muchos casos, pero eso es lo natural. Entonces las nuevas generaciones, ya con el tiempo, incluso terminando después el maestro, por ejemplo, en nuestro caso, el maestro Hiroyoshi Okazaki, pues el legado va a continuar con las nuevas generaciones, ¿no? Claro. Y nosotros tenemos que prepararnos para que esas nuevas generaciones difundan el karate exactamente como debe ser. Entonces eso es un reto que tenemos muy claro, muy presente. Y por ejemplo, por decirte algo, ahora vino hace un mes el sensei Jake Jones a dar seminario en México, vino a dar seminario también debido a la recuperación en la que ya está el maestro Hiroyoshi, que no pudo estar debido a ello. Y no sabes qué increíble estuvo el seminario. Yo quedamos encantados. Un maestrazo muy capaz, muy capaz. Sí, Gran karateca. sí, y no solamente la parte técnica, la calidad humana que tiene, la tranquilidad con la que transmite. Entonces, todo un personaje que justo es lo que queremos. Esa es la aplicación del karate mismo, el dojo-kun mismo, en la persona antes, durante y después. Entonces, esto pues te dice que por lo menos en JSKF tenemos gente que está con todas esas características muy, muy claras, ¿no? Entonces, él ahora incluso es el director técnico a nivel internacional de JSKF. Y bueno, pues hay que seguir destacando todas estas personas que formamos parte de ello. Entonces, entre bromas y no bromas, veníamos platicando y yo le comentaba que era interesante ver que no solamente los orientales ahora saben karate, ¿no? Y se rió un poco y me dijo, sí, pero si no, ¿qué te parece que nos hagamos una operación en los ojos? Y obviamente pues era de broma, pero en realidad es verdad, o sea, ya hay mucha gente con un conocimiento profundo del karate que obviamente me emociona. Voy a hacerle una pregunta importante y más que nada muy importante para mí. ¿Cuál es su opinión? Yo pienso, esto es lo que yo pienso. Yo pienso que el karate que nosotros hacemos no se hace ya en Japón. El karate que se hace en Japón ahora mismo es un karate muy
deportivizado. Sin duda. Yo el punto de vista no solamente contigo, sino con otros amigos conversando al respecto, es que las nuevas generaciones de karatecas que incluso se han formado en el mismo Japón son muy diferentes a los karatecas que fueron todos los maestros legendarios. Sí. Entonces, y se nota la diferencia muchísimo, muchísimo, porque nosotros pues los hemos visto, hemos crecido, hemos ido desarrollándonos y te das cuenta que estás en un nivel incluso a veces, tal vez incluso mejor. Así lo pienso yo. Así lo pienso Entonces, yo. Y entonces eso lo creo mucho. O sea, si tú y lo digo con todo el respeto, no niego que saben mucho, no niego que hacen muy bien y que tienen muy clara su estructura. Pues cuando vienen los maestros de JK, de JKS, todos ellos los ves explicar y demostrar, y dices, wow, qué bonito, está padre, se ve bien. Pero también te das cuenta que no tienen el sabor no, de todos los grandes maestros, ¿no? también Y eso es súper otra importante observación que a mí o sea, yo he pensado a través de los años, es que cómo un instructor joven puede enseñarle a una persona que ya no es joven. Porque esa experiencia de envejecer, de adaptar, de la necesidad de adaptar, en los jóvenes, por más que tengan rapidez y tengan fuerza y se vean súper potentes, no pueden porque no tienen esa experiencia que se acarrea con el envejecimiento natural. Sin duda, yo lo que creo es que además creo que es un error muy común. Está ocurriendo ahora en la semana pasada postearon una cosa los de JK de Europa, comentando justo eso, que ellos ya son una generación, muchos de ellos tienen un alto grado, tienen un alto nivel de karate, de conocimiento del karate, y consideraban que no era correcto que se les enviara jóvenes instructores con mucho menos experiencia y mucho menos grado a darles seminario. Que eso no es correcto. A mí me parece que esa tendencia la llevan haciendo de hace un rato para acá, en particular en algunas organizaciones de Japón. Así es. Pero por lo menos a mí en particular, si tú me dices, ¿tú a quién prefieres? ¿A Osaka o a Naka? Ah, no, pues no, ni siquiera lo dudas. No sé, Osaka. ¿A quién prefieres? ¿A Yahara o a Nemoto? No, se lo siento. Sin menospreciar lo que han hecho ellos, pues, o sea, en términos reales. Porque sabemos quiénes son, la historia de cada quien, la currícula de cada quien. Entonces, no solamente, y además la experiencia. Entonces, eso creo que es importante tenerlo muy claro. No todo lo que brilla es oro. Claro, y aparte de que, o sea, una de las cosas que muchas personas quizás no comprendan es bien sencillo. Nosotros estuvimos en rines compitiendo con esas personas. Además, sí, o peleando como tú dices, en un alto nivel, ¿no? Entonces, tú te digo, como puedes ganar, puedes perder, pero tú, pues estás ahí, exactamente en el mismo lugar. Sí, No pasa nada. sí, o sea, Entonces, bueno, y es muy respetuosa. O sea, no estamos hablando de que no saben, de que no son, no. Estamos hablando de que lo viejo para mí es súper importante. Yo creo que el sabor de lo viejo no debe de perderse. Esa información que se acarreó con los maestros antiguos, esa información es increíblemente, o sea,
ahora que uno va ganando edad, uno se va dando cuenta de cómo Ujú. y por qué se hacía esto así. Y por qué es tan Claro. importante para que el cuerpo se mantenga sano. Además, que uno mismo se mantenga, ¿no? Estando así, vigente, sano, fuerte, lúcido, Sí. ¿no? Yo hace que como 2 meses y medio, algo así, menos de 2 meses, mes y medio, tuve un esguince de rodilla en el trabajo, nada que ver con Mm. karate. Cuando yo voy a mi médico, me dice que tú tuviste que, y mira, tú decías, aquí está el esguince, pero entonces lo comparo con lo otro y dice, esto es imposible. Es imposible que tú en menos de mes y medio hayas recuperado también. Y digo, no, no es imposible, es que yo hago karate desde que yo soy un niño. Claro. Y ahora Mm. ya yo estoy pateando, ya yo estoy haciendo todo lo que yo hacía antes. Claro. No, sin duda entre las virtudes del karate, sobre todo cuando lo haces bien, pues te da todo ese soporte, ese apoyo para una recuperación correcta. Claro. En realidad, yo creo que muchas lesiones de los karatecas serias no son dentro del dojo. No, no, todas mis lesiones, excepto las puntadas y la nariz rota o el hombro zafado o los deditos rotos, fuera de eso, todas mis lesiones no han tenido nada que ver con el karate. Claro. Nada. Sí. Entonces, bueno, también eso es importante, ¿no? Destacarlo. Bueno, es parte de todo esto, el ir, el ir aprendiendo incluso cómo conocer tu cuerpo para que funcione correctamente. Maestro, Entonces, algo más que nos quisiera decir en este privilegio y en esta hermosa conversación que hemos tenido. pues bueno, me gustaría destacar varias cosas, o bueno, una cosa muy relevante que hace un par de años, casi un par de años, quedé al frente de ISKF de México. Hemos estado trabajando arduamente para hacer una organización seria. Tenemos un equipo de trabajo increíble, conformado por gente seria en el karate y la idea, además integrando a todos los grupos a nivel nacional, con la idea de fortalecernos y que se quite pues de la mente de la gente la idea de que una persona es la que hace todo y decide todo. Aquí todo se hace a través de un consejo directivo, de un consejo técnico, de una comisión de exámenes, de una comisión de jueces, de una comisión de entrenadores, de tal manera que el trabajo no lo realiza una persona, lo realizamos todos. Entonces es súper importante y que además todos son igual, si somos una familia donde todos los miembros somos igual de relevantes, desde el cinta negra blanca hasta el cinta negra, desde el Bello. 10º Q, 9º Q, hasta el octavo Dan. Nadie es menos ni más. Todos somos igual de importantes. Entonces eso es clave para seguir haciendo y hemos logrado muchísimas cosas ya. Nos falta por lograr todavía más. Y eso que todavía no estamos trabajando al 100% de capacidad, porque si lo hiciéramos, estaríamos comiéndonos el mundo en México en el karate y en general, pero lo que sí tenemos claro es que sí somos un grupo diferente. Qué padre. Somos un grupo diferente y bien serio y bien comprometido. Eso me llena de satisfacción con respecto a todos mis compañeros, colegas que, que pues me han dado el soporte y la confianza para seguir adelante, ¿no? Esto es muy bonito porque lo que hemos hecho es trabajar en grupo, trabajar en familia, trabajar de manera muy clara, además muy abiertos ante los comentarios positivos y negativos sin que haya problemas. Claro, claro. Entonces eso es lo relevante. Entonces eso creo que es un paso que nunca se había hecho
obviamente en JSKF no se había hecho nunca. Y yo creo que ni siquiera la Federación Nacional, que abarca todos los estilos, la Federación Mexicana de Karate, contempla un programa tan profesional como este. Entonces, y obviamente ni siquiera lo hicimos por compararnos con ellos, lo hicimos porque así somos nosotros, porque esto es lo que queremos hacer, porque es lo que nos gusta hacer, y encontramos que esa era la manera correcta. Y de nuevo te digo, no lo decide una persona, lo decidimos todos. Y de esa manera Este va a ser un gran momento para afiliarse a ISKF México, porque es la antesala a tener en territorio mexicano una mundial. Además, por supuesto. O sea, sí, sí, sí. es quizás el momento más importante, porque toda la gente de todas partes del mundo va a ir a México a competir en un torneo a nivel de clase mundial, ¿no? Y entonces, pues, también ellos van a tener la oportunidad de ver el programazo que tiene México y SKF México, que también es un karate de clase mundial. Justo eso hacemos nosotros. Muchas veces mi eslogan era ese, ahora no lo he posteado tanto, pero es ISKF de México, karate de clase mundial. Porque tenemos ese estándar que nos permite estar al tú por tú, con quien sea, ¿no? En el sentido competitivo sano, pues, no competir por competir, sino competir porque queremos mejorar. Entonces eso lo hacemos. Entonces, pero te digo, sí, es un buen momento, que son bienvenidos todos los que quieran integrarse. Necesitamos, sí hay una aceptación basada en lo que diga el consejo directivo, porque sí nos gusta crecer sólidamente y sobre todo con gente que sea seria, Claro. que le gusta entrenar o no. Hace como un año se integró una persona de ISKF de Portugal y él me dijo, te anduve buscando como 6 meses y no me contestaba ni el teléfono. Y yo decía, es que yo no contesto teléfonos de gente que no conozco, y si tú no apareces en tu nombre, yo no te contesto. Claro. Logramos contactar, tuvimos un intercambio, me habló de sus experiencias desgraciadamente negativas que tuvo en otros grupos de México. Le dije, sí, conozco a todos, no te preocupes, no necesitamos hablar de eso. Y lo único que le comenté aquí, lo que hacemos es trabajar y entrenar. Y además somos una familia, todos nos apoyamos. Quedó fascinado, se ha integrado y ha sido, además, no solamente un excelente ingreso para el ISKF, nos hemos nutrido, nos hemos enriquecido. Y gente así, obviamente, siempre es bienvenida, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Entonces, eso es lo que queremos, nutrirnos de gente seria, de gente con un buen carácter. Bueno, pues Sensei, nos queda primero que nada darle las gracias por este ratito tan ameno con usted. Para nosotros siempre es un privilegio verle y verle bien y verle produciendo como siempre. Y darle las gracias por su tiempo. ¿Algo más que usted quisiera añadir? Nada, no, reitero, al contrario, gracias a ti, Yarin, no me hables de usted y sensei y todo eso, yo soy tu amigo antes que nada, y el respeto no se pierde porque se irá de una manera u otra. Digamos, estamos siguiendo los protocolos, pero sí es importante que sientas antes que nada eso, eres mi amigo. Y fuera de eso, bueno, que sí, nos ponemos en el dojo, todo bien, bonito, así, pero al contrario, agradezco toda la atención tuya. Mil gracias. Bueno, pues entonces, Karatecas Tradicionales, muchísimas gracias por su sintonía. Nuevamente, gracias al sensei Álvaro Muñoz, Álvaro Ruiz Muñoz, ¿correcto? Sí, justo así. Octavo Dan, ISKF México, karate a nivel mundial. Gracias. Estamos en contacto. Bye.